Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con un nuevo video para este canal. En este video aprenderemos a cómo realizar autosuma con el teclado. Para ello vamos a resolver algunos ejemplos que les tengo preparado. Empecemos con el primer ejemplo. En el primer ejemplo vamos a calcular las ventas desde el mes de enero hasta el mes de mayo. Entonces, nos ubicamos en la celda B7. Y vamos a presionar las combinaciones de las teclas Alt más Shift más la tecla donde se encuentra el signo igual. Y con esto Excel entiende que nosotros queremos sumar este rango de datos. Si es correcto, presionamos Enter. Listo. Si queremos sumarlo de una forma aún más rápida, lo podemos hacer de esta manera. Para ello presionamos Control Z. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar el rango de datos que nosotros queremos sumar, incluido la celda en donde se va a mostrar el resultado. Luego presionamos las combinaciones de las teclas Alt más Shift más la tecla igual. Y con esto directamente nos lleva al resultado. Si en caso no les funcionan las teclas mencionadas, entonces presionarán las teclas Alt más igual. Solo eso. Ahora pasemos al ejemplo número 2. Este ejemplo es muy parecido al ejemplo 1, con la única diferencia que en este ejemplo tenemos dos filas en blanco después de los datos. Entonces nos ubicamos en esta celda y presionamos las combinaciones de las teclas Alt más Shift más igual. Y con esto Excel entiende que nosotros queremos sumar este rango de datos, lo cual es incorrecto. Nosotros solo queremos sumar desde la celda B2 hasta la celda B6. Entonces lo que haremos es seleccionar nuevamente el rango que queremos sumar. Y ahora presionamos Enter. Ya lo tenemos. Pasemos al ejemplo 3. Miren. En este ejemplo lo que vamos a calcular es lo siguiente. En esta celda vamos a calcular la suma de los productos A que se vendieron. Y en esta celda del producto B. Y lo mismo del producto C. También calcularemos el total de productos vendidos para cada mes. Por ejemplo, en esta celda yo quiero que me muestre la suma de los productos A, B y C. Y en esta celda los productos A, B y C del mes de febrero. Y así sucesivamente. Para resolver este problema de forma rápida, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a seleccionar los datos que queremos sumar, incluido una fila más y una columna más. Luego presionaremos las teclas Alt más Shift más la tecla igual. Y con esto directamente obtenemos el resultado. Como ya les dije, si no les funciona esa combinación de tecla, sencillamente presionarán las combinaciones de las teclas Alt más la tecla igual. Y con esto tendrán el mismo resultado. Para finalizar, pasemos con el último ejemplo. En este ejemplo lo que vamos a calcular son las sumas de los meses. De enero, de febrero y de marzo. En estas celdas de abril, de mayo y de junio. Y en estas de julio, agosto y septiembre. Además de eso, nosotros también queremos obtener las sumas trimestrales que se van a obtener en estas celdas. Para hacerlo de forma rápida este ejercicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar los datos en donde se va a mostrar el resultado. En este caso vamos a seleccionar este rango de celdas. Luego presionamos la tecla Control y seleccionamos el trimestre 1. Seguimos presionando la tecla Control y seleccionamos el trimestre 2. Y hacemos lo mismo para trimestre 3. Bien, una vez seleccionado las celdas en donde se van a mostrar el resultado, entonces presionamos Alt más Shift más igual. Y con esto obtenemos el resultado de forma rápida. Bueno muchachos, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten y nos estaremos viendo en el próximo video. Chau chau.